luz y sal. Ya hiciste tu testamento, o más bien ya preparaste tu testamento. No sé cómo decirlo, es confuso. La idea está en mi cabeza, pero no sé decirla. No, voy a dejarlo así. Ya preparaste tu testamento. Judicialmente y legalmente hablando, un testamento es válido solo si muere el testador, es decir, quien da la garantía y puede dejar sus bienes o lo que dejó a la otra persona. Incluso te pueden dejar una deuda, custodia de alguien, etcétera, ¿no? Lo digo por lo de mi mamá. Mi mamá me dejó a mí como albacea de mis hermanos. Cuando mi papá murió intestado, y mi mamá se dedicó a hacer un testamento y nos dejó en el testamento la casa. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Eh, Muerta mi mamá, obviamente la casa pasaba en 3 partes a los 3 hijos, pero a mí me había dejado como albacea, tanto de la custodia de mis hermanos como de la cuestión de la repartición. Obviamente mi mamá murió cuando nosotros ya teníamos edad adulta y pues ya no ocurrió esto, ¿no? Porque no había con quién dejarnos. No teníamos familia y familia y familia por todos lados. Bueno, quiero decir que si ya preparaste tu testamento, pero en realidad tu testamento es dejarle a otros tus cosas. Por eso no sé cómo decirlo. Ya tomaste el testamento que Dios te dio. El Señor Jesucristo dejó un legado, una fe judicial de que quien cree en Él no va a morir, tiene vida eterna. Después del famoso Juan 3:16 hay un Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto está después del Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó a 17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el testamento de Dios es que matando a su Hijo, tú y yo íbamos a tener vida eterna, porque a Él nosotros le heredamos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestro odio, nuestra, nuestro pecado, nuestra rebeldía a Dios, nuestra guerra contra Dios. Cada que pecas estás en guerra contra Dios, insultándolo, tirándole tu estiércol, no sé cómo lo quieras entender. Estás en guerra, estás apedreándolo, no sé, vandalizándolo, no sé.
Cuando Dios te da esta posibilidad es que tú tienes que creer en Jesús. Cuando Jesús está diciendo esto, porque lo está diciendo Jesús, en Juan, Él todavía está vivo. Aquí todavía no dice voy a morir, pero es necesario que yo muera para que... lo va a decir en capítulos después y lo va a decir en 4 evangelios. Y después lo va a repetir Pedro. Yo creo que hay algo que mi hija se rehúsa a entender y lo entiendo, pues pasé de los 8 a los 12 años y ha tenido todo un trabajo mental para que no crea en lo que yo le dije. Se apresuró Satanás a que no me creyera, tan pronto se puso que enseguida la llevaron a la primera comunión y le metieron a rajatabla que ella era católica romana. No lee la Biblia, no nada, pero ella cree que es católico romano. Primero ella había hecho una profesión de fe, ella dijo, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, creo que Él puede acabar con mis temores y demás. 8 añitos. No recuerdo, creo que fue a los 9 o 10 años ya la estaban bautizando. Luego la estaban llevando a la primera comunión y ya le metieron la idea esta. La única forma, o bueno, el único sentido que tiene que yo suba estas cosas es para que ella un día crea que o se dé cuenta o Dios tenga la bondad. Pero de paso, si tú lo ves, tengas, si el Espíritu Santo así lo determina, tengas el conocimiento de que el único testamento legal, es decir, el único que tiene el poder para darte una vida después de la muerte, fuera del infierno, fuera del castigo de Dios, es Jesucristo. Solo en Cristo Jesús hay cambios, cambio de ruta, cambio de dirección, de un infierno a un cielo. Es legal, porque Jesús es legal, es forénsico, es como lo quieras entender, es decir, por donde lo mires es real. Mira, lo último que necesitaban los judíos es a un montón de locos diciendo que había un maestro resucitado y que por ese maestro resucitado te ibas a salvar, que ese maestro resucitado era el Rey de Reyes y Señor de Señores, habiendo un rey César en ese momento, habiendo un Israel sometido a Roma, habiendo una Roma advirtiéndole a los tetrarcas y a los gobernadores, porque eso era Pilato y eso era Herodes, tetrarcas y gobernadores, que si no controlaban a sus pueblos, ellos pagarían con su vida y habría otro gobernando. A nadie más que a ellos les convenía que Jesús apareciera, el cadáver, algo. A nadie más que a ellos les convenía decir que Jesús no estaba vivo. De hecho, por eso a Jesús lo amarran y lo clavan. Por eso mandan a poner una piedra y a un ejército a cuidar su cripta. Por eso sobornan a los soldados y les dicen no se preocupen, los vamos a dejar vivos. Porque si los matamos, pues también nos metemos en la bronca de que no nos van a creer. Les dieron una buena lana y les dijeron tú di que estabas dormido y así se llevaron el cuerpo. Tú sabes lo que habrá ofrecido el gobierno romano por el cuerpo de Cristo Jesús, de Jesús. Tú sabes lo que habría dado el César. Creo que estaba Augusto por el cuerpo de Jesús. Pero no lo hubo. Sí hubo más de 500 gentes que lo vieron ascender al cielo. No es mucho, pero son bastantes.
Sí es cierto que cuando lo vieron ascender al cielo, después de ahí vino la llegada del Espíritu Santo y los empoderó para dejar cuatro evangelios y dejar todas las cartas paulinas que tenemos, más las cartas de sus hermanos. Es decir, legalmente y forensicamente es real. Forensicamente, ¿por qué? Porque no hay evidencia de muerto. No hay muerto. Todas las otras tumbas están llenas, Mahoma, Buda, el que quieras. La tumba de Jesús no está llena, está vacía. No hay huesos, no hay cadáver, no hay no hay piel, no hay nada. Está muerto, está vivo, él se fue, él resucitó y en carne se fue. Y en carne está en el tercer cielo y en carne va a regresar. No tenemos que ir a tomar ningún agua milagrosa, no tenemos que portar ningún escapulario, no tenemos que ir a besar ninguna imagen de cerámica, no tenemos que ser buenos, no tenemos que ser buenas personas. Tenemos que llegar como estamos, como delincuentes, como asesinos, como violadores, como pedrastras, como parricidas, como matricidas, como... O sea, pero el problema es que hay que reconocerlo. Porque si tú llegas diciendo yo soy muy buena persona, nada más tengo este pecado, pues estamos fregados. Tienes que reconocer que estamos podridos en delitos y pecados, que estamos depravados totalmente y que si no, Dios no permite que estemos haciendo todo lo malo que podemos es porque Él nos detiene. Que cuando tú ves a Hitler, tú dices, ah, yo tengo la posibilidad de hacer eso. Cuando tú ves a un asesino serial, o un abortista, o un abortero, o alguien que aborta, o alguien que le pega a sus hijos, a sus perros, que mató a su mamá, pues, tú tienes la posibilidad y no es jactarte de ello, es decir, lo dicen las escrituras, estamos depravados. No hay nadie que pueda llegar por sus méritos y por sus obras al cielo. No estamos medio depravados, estamos totalmente depravados. Ya ni te digo de buscar a Dios, nadie busca a Dios. Buscamos a nuestro Dios de bolsillo, al Dios buena onda, al Dios que nos quiere más o menos como estamos, al que colgamos arriba de nuestra cabecera en una madera, con una cruz. Queremos al Dios que tiene un montón de santos y que su mamá tiene que interceder por nosotros. Creemos en ese Dios que dice que no somos tan malos y que todavía hay bondad en nosotros. Tenemos que llegar diciéndole, estoy podrido, tengo lepra. La lepra apesta, la carne se apesta, se llaga. Tengo lepra. Tengo lepra moral, espiritual, tengo lepra. Soy corrupto. Confiar en que el testamento de Jesús es verdadero. ¿Cuál es el testamento? Confía en su muerte, vida y resurrección. Es la única forma de salvarte. Tengas o no tengas una mamá, un papá o una familia ideal, estás en pecado y te vas a ir al infierno. Seas una persona moralmente aceptable o no, te vas a ir al infierno. Te descubran o no que eres una persona en tu casa y en tu cerrada y otra en tu trabajo, te vas a ir al infierno. Nunca hayas insultado a tus padres, tengas toda la buena voluntad, seas hasta voluntario en un grupo de personas, te vas a ir al infierno. La única posibilidad que tenemos de salvarnos en un testamento legal que no es nuestro es creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador.
creer en su vida, muerte y resurrección, su vida perfecta y justa, creer que Él la vivió. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, que se encarnó en cuerpo y que eso le facultaba a no pecar, que nunca usó de su deidad para vivir la vida humana, vivió sujeto al Espíritu Santo, fue hecho carne no humana en términos de que hubiese habido pecado en su carne, porque fue hecho por el Espíritu Santo. La semilla, el espermatozoide, tiene pecado. Cuando fecunda a un óvulo, lo inunda y lo enferma de pecado. El cuerpo de Jesús fue hecho por el Espíritu Santo. No fecundó el óvulo de María, fue hecho por el Espíritu Santo. Porque tú me vas a decir, bueno, ¿y el óvulo de María no está en pecado? Sí. Pero las Escrituras dicen que los que traemos el pecado somos los hombres. O sea, los que caímos en comer el fruto fuimos los hombres. Eso nunca lo digas en un grupo feminista porque no te creen. Ahí creen que odiamos, que los cristianos odian a las mujeres, ¿no es cierto? De hecho, se nos culpa a nosotros por la muerte espiritual, por la caída. Tienes que creer que Él vivió la vida que no puedes vivir tú ni yo, justa, limpia y sin mancha, toda justicia. Que esa se te imputa a ti para poder ir al cielo. Que el testamento de Jesús es: vas a ir al cielo conmigo, solo cree en mí. Mi Padre te va a dejar pasar, porque Él es el juez que está ahí en el cielo dictando sentencia. Él te va a dejar pasar porque te va a ver en mí. O sea, cuando vea a Juan, Pedro, María, van a ver a Jesús, Jesús, Jesús y Jesús, y van a ir al cielo. No importa que te portes bien después de ser cristiano o no. No importa que después de entregarle tu vida a Jesús seas la mejor persona. No importa si te congregas en una iglesia o no. No importa si te bautizas o no. Cree en Jesús. Cree que es tu único salvavidas. Cree en Él como cree el güey que le están diciendo: se está cayendo el avión. Ponte esto y con esto te salvas. Y se lo pone. No averigua si es lo mejor, si está pensando mañana a ver si me lo pongo o no. No. Se está yendo en picada el avión y lo único que le queda es ponerse lo que le están diciendo. Después averiguará que era un paracaídas y que etcétera, etcétera. Ya después. Aquí la idea es: te vas a ir al infierno todos los días que pasan y sigues creyendo que te vas a salvar porque eres bueno, porque fuiste a la otra iglesia, porque alguna vez te llevaron a bautizar o alguna cosa de esas. Vamos a ser salvos el día que le digamos a Cristo: no tengo nada, controla todo. Estoy muerto en delitos y pecados, sálvame. Todos, hasta los que no recuerdes. Entonces tú le dices: quítalos, llévatelos. Y dame el derecho, porque lo dice tu escritura, dame el derecho, el privilegio, la garantía de estar contigo en el cielo. Probablemente cuando lo oigas la primera vez no estás ni enamorado de Jesús, ni sabes por qué Jesús, ni qué con Jesús. Ya cuando entiendas a través del Espíritu Santo el amor de Dios puesto en esa cruz por ti y por mí, y que si Dios no nos hubiese salvado en la cruz, no sería injusto y no sería malo, y que si no hay cruz, no hay salvación, y tampoco hace eso malo a Dios, de injusto.
que si eres salvo es por gracia y misericordia. Acércate al testamento como te acercas a un contrato cuando pagas un celular o como cuando compras algo. Léelo completo, aquí no hay letras chiquitas. Aquí no hay de, y si te salvas tienes que ser obediente, y si te salvas tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que dejar allá. No, tú lo vas a querer dejar. ¿Por qué lo vas a querer dejar? Porque vas a quererle pagar al que te salvó la vida, haciendo lo que te pide que hagas, mientras no te lleve al cielo. ¿Qué te va a pedir que hagas? Que trates de vivir la vida justa. Ya, eso es todo. No te va a pedir más nada. Te va a pedir que leas su ley, te va a pedir que entiendas su ley, te va a pedir que entiendas que por ignorancia hiciste muchas cosas y dijiste, pues estaba yo bien. Y te va a decir que la vivas, no por obediencia, porque si no vas a perderte el cielo, porque si no, no sé qué. Porque es así como de, híjole, como cuando alguien te hace el paro con una lana o de una bronca o de algo, ¿no? Después estás buscando cómo devolverle el paro, ¿no? El favor. Eso es lo mismo. Y después te va a entrar la locura de querer invitar a todo el mundo a esa salvación. O sea, vas a quererle decir a todo el mundo, mira, así puedes ser salvo. Y ya puedes agarrar tus maletas y tenerlas listas para irte al cielo. Y ya no estás temeroso de la muerte, ni estás esperando que la muerte te agarre en algún crucero o en algún lugar y que si no estuviste a mano con Dios y que si ya eres de Dios, el Espíritu Santo te sella, vive en ti, te guarda, tu nombre está en el libro de la vida. Todo es forénsico, o sea, no tienes vuelta. Jesús es legalmente el único autorizado para acreditarte para irte al cielo. Punto. Sí, es la única garantía que hay. Viene una nueva vida, sí, vas a despertar después de morir en lo biológico, en el infierno o en el cielo. Si escuchas estos mensajes y te llegan estos mensajes y te ponen estos mensajes, si cuando los están grabando tú estás subiéndole a la televisión, estás poniendo gritos, estás fastidiando al que está grabando, es tu problema, no del que está grabando. El que está grabando te quiere compartir eso que es maravilloso, es lo mejor que puede haber. Gratis. O sea, no, o sea, tú crees en Cristo Jesús, no tienes que comprar nada, no tienes que vestirte de nada, no tienes que caminar haciendo nada. Y vas a ser el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Tú vas a ser un Jesucito. A donde tú vayas y tú ores, no vas a necesitar la medallita de no sé qué, ni la imagen de quién sabe quién, ni el cordelito de quién sabe qué, ni donde vayas vas a poder decir, Señor, yo soy tu hijo, porque creí en tu hijo. Y tú dijiste que si yo creía en tu hijo, yo era tu hijo, yo era adoptado por ti. Entonces yo te hablo como tu hijo. Y como tu hijo, te pido, y entonces empiezas a hacer tus peticiones. Mientras más conoces el Evangelio, más pides cosas espirituales y pides menos cosas materiales. Mientras más conoces a Dios, más espiritual te vuelves. ¿Cómo te vuelves espiritual? No te preocupes, te va a dar hambre de leer la Biblia. No es que te obliguen, te va a dar hambre.
No, bueno, hay gente que cuando se convirtió era analfabeta, o sea, no sabía leer y escribir. Entonces quiso leer y escribir nomás para leer su Biblia. No es que te obligues otra vez, no es que yo me siente aquí todos los días y le diga a Dios, ay Dios mío, arrástrame para leer tu Biblia. No, es mi único lugar en donde me siento refugiado de tanta basura. Punto. Es mi escape de la realidad. ¿Quieres que te hable Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Se acabó. Es forénsico, no hay cadáver. Es forénsico. Jesucristo lo resucitó su Padre. Es legal, porque Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Porque toda la furia de Dios Padre se desató en Jesús. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, la paliza que recibió Jesús por tu eternidad en el infierno, ya la pagó Jesús. ¿Cómo la pagó Él y tú no? Porque Él es eterno. Recuerda que también era Dios. Era 100 hombre y 100 Dios. ¿Cómo es eso? No sé. La Biblia lo dice y te lo crees. Punto. Y Dios, hombre, murió en esa cruz. No murió su deidad, murió su humanidad. ¿Qué humanidad? ¿Qué pecó contra Él? La vida humana. ¿Qué murió en la cruz? La vida humana. ¿Qué se llenó de basura? La deidad. Para poder soportar la vida pecadora, pecaminosa que tuviste tú y yo. Para poder soportar la eternidad nuestra. Porque nuestra eternidad tuvo un principio. La de Él no tiene principio. La de Él es infinito, eternamente eterno. Él era sin tiempo y espacio. Y sigue siendo sin tiempo y espacio. Te estoy explicando las evidencias por las cuales no tiene vuelta. Eres salvo. No tiene vuelta. Eres salvo. O sea, este contrato no tiene letras chiquitas. Y si peco, te perdona. Y si primero no me dan ganas de leer la Biblia, te van a dar. Y si quiero seguir viviendo mi vida, no vas a poder. ¿Por qué? Te va a dar remordimiento. Te va a remordar la conciencia. Y tienes conciencia. Hasta el más maldito tiene conciencia. Decían en una película que salió en México del PRI, perdón, del PRI, del narcotráfico. Salió con la salida del PRI y la entrada del PAN. La ley de Herodes. Llega un narcotraficante, invita a un recién ingresado al narcotráfico a su casa y le dice, ¿qué creías? Que yo vivía entre cadáveres, entre calaveras, y saluda a su esposa y saluda a sus hijos, y etcétera, etcétera. Hasta ellos tienen conciencia. Hasta ellos tienen a quien quieren y a quien respetan. No vas a poder. Si eres cristiano, tu conciencia no te va a dejar. El Espíritu Santo te va a estar macheteando. No vas a poder vivir otra vida que no sea la de Dios. Te va a encajonar. Vas a andar en la burra de Balaam y la burra te va a aventar contra la pared, porque sabes que enfrente está tu Dios. Atrás está tu Dios. Arriba está tu Dios. Abajo está tu Dios. En medio está tu Dios. Es forénsico. No tiene vuelta.
todo lo que he subido, todo lo que he grabado, si Dios no me permite subir nada más de aquí en adelante, porque me enferme, me mate, me discapacite, por lo que sea. Esto sería el, um, el sentido de todo esto. Soy salvo por ese contrato. Voy a irme al cielo por ese contrato. Te estoy invitando a que tú también lo firmes. Tú se lo digas a Dios. Tú te entregues a Dios. Tú le digas a Dios, no puedo, no soy, no tengo, no valgo. Pero tú dijiste que si yo creía en tu Hijo, su muerte, vida y resurrección, soy salvo. Sálvame. Sálvame de mí, porque soy mi peor enemigo. Después me contarás qué pasó. Luz y sal.